Bueno, aquí estamos con el display de 3 botones con la placa Micronova y en este caso la Micronova J42. Y bueno, al final del vídeo veréis cuál es el inconveniente de tener esta placa. En este caso, si no tenemos el mando de distancia, este mando de distancia que se ve aquí, el mando de distancia que es el LC2, y tenemos en su defecto un mando de distancia como este, uno sencillo que simplemente es encender, apagar, auto, más y menos la potencia, la temperatura y las potencias, pero no hay nada más de programación ni nada por el estilo. Bien, entonces, a pedido de varios usuarios que nos enviaron mensajes de cómo hacer la programación de forma manual a través del display de 3 botones, pues para las que son las Micronovas, las L023, las L030 y algunas Micronovas N100, pues lo podemos ver ahora y es tan sencillo como entrar, como siempre, con el botón menos. Tocamos una vez, confirmamos con on-off, estamos en UT01. Si hacemos con el botón más, vemos que está en off, pero si ponemos más, se pone día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y día 7, que son los días de la semana. Y si toco otra vez más, lo apagamos. ¿Qué quiere decir? Que ahora mismo el cronotermostato estaría deshabilitado. Si le ponemos así, tenemos que programar el día 1. Y la programación que voy a explicar es para el día 1. Pues bueno, como iba diciendo, tenemos para habilitar cada uno de los días, como lo hemos visto. Y en este caso, lo primero que hay que hacer es poner la hora en el reloj interno de la placa controladora, y para habilitarlo tenemos que ir al programa UT02. Entonces hacemos una vez, estamos en UT01 y vamos al UT02 y aquí tenemos las horas. En este caso son horas, no tenemos ni horas ni minutos, tenemos solamente horas. Si subimos, tenemos un formato de 24 horas y ya lo veis. Ahora mismo son las 11, tenemos las horas ya habilitadas. Ahora pondremos los minutos, en este caso son 38 minutos, son exactamente y 45, pues lo pondremos y 45, correcto. Vale, aquí tenemos ya seteada la hora actual de la estufa. Pues en este caso, si seguimos al UT04, todos sabemos muy bien para qué es el menú UT04, pero en este caso no vamos a entrar porque es para entrar a los parámetros técnicos y no es el caso. Estamos en el menú de usuario. Entonces pasamos al parámetro 5, UT5. El UT05, como aquí lo pone en el display, como podéis ver, tiene 4 dígitos porque aquí sí que tenemos horas y minutos. En un formato de 24 horas, como podemos ver son las 000, o sea las 12 de la noche, en formato 24 horas. Y lo que tenemos que hacer es avanzar con el botón más, o en este caso ir para atrás, las 23:40, las 23:30. Vamos a ponerlo ahora que son a las 12, vamos a programarlo para que a las 12 del mediodía, vamos a ir para atrás en este caso, pero podemos ir para adelante. Me he pasado. Para que a las 12 del mediodía, bueno, ya no, sí, a las 12, lo digo bien. A las 12 del mediodía se encienda la primera franja o programación horaria, porque esta placa tiene 2 programaciones diarias, 2 franjas horarias para trabajar. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerlo a las 12, vamos a hacerlo de otra forma, vamos a ponerlo a las 6 de la mañana para que quede más claro y se entienda. ¿Vale? Aquí, a las 6 de la mañana, que se encienda la estufa. Tenemos UT05 a las 06 de la mañana, 00 minutos, ¿vale? Correcto. Si tocamos al UT06, sería a qué hora se debe apagar por la mañana. Pues en este caso vamos a apagarla a las 7 de la mañana, ¿vale?
que esté una hora encendida. Bueno, vamos a ponerla a las 7:30. Perfecto. 7:30 se apaga la primera programación matinal. Confirmamos con el botón on-off y automáticamente pasamos a UT07, que con el UT07 confirmamos esta operación que acabamos de hacer, que es la programación de la primera franja horaria. Aquí tenemos, con el botón menos, podemos poner diferentes opciones como on y off, y en este caso estamos en el día 1, vamos a ponerlo como el día lunes. Aquí me ponía 2, pero vamos a cambiarlo hasta el día 1. Como podéis ver, avanza hasta el día 7. Entonces aquí lo tengo en el día 1, que es 1, lunes, y me pone off. Pues aquí está habilitado. Ahora mismo estaría habilitado la primera programación matinal, que se enciende a las 6:30, a las 6 de la mañana, y se apaga a las 7:30. Correcto. Si vamos al UT08, aquí tendríamos a la hora que se enciende la estufa de forma automática en la segunda franja programada del día. Por ejemplo, vamos a ponerlo a las 20 horas. Que se encienda a las 20 horas, correcto. Y que se apague, vamos a confirmar para que se encienda a las 20 horas. Y que se apague, vamos a ponerlo a las 22:30. Bueno, podría haber ido para atrás, que era más rápido, pero bueno, me interesa que también se vea cómo avanza. A las 22:30, si era más rápido para atrás. A las 22:30 que se apague la estufa. Confirmamos esta operación. Y ahora estamos en UT10, que sería el último de los menús de usuario, al menos en esta placa controladora, que es la J42. Y confirmaríamos, tenemos en este caso off 1, on 1. ¿Y por qué 1? Lo repito, porque el 1 corresponde a los días. Aquí estamos en jueves, viernes, sábado, domingo. El número, hablo del número. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, estamos en el día lunes, programamos el día lunes, lo tenemos encendido, hasta apagado, lo tenemos encendido, correcto. Y de esta forma, al tocar el botón de encendido y apagado, confirmamos la operación, la estufa queda totalmente apagada y a la espera de la activación del cronotermostato, que se va a encender y apagar de forma automática en las franjas horarias que acabamos de programar. Para el día 2, o sea el día martes, hay que hacer la misma operación, pues tenemos que ir aquí, botón menos, una vez, UT01, y en este caso tenemos día 1, pues el día 2. Y ahora hacemos lo mismo, tenemos la hora que ya está correcta, y vamos a los minutos que están correctos, UT04 lo pasamos de largo, y tenemos que entrar siempre del 5 en adelante. Se enciende a las 6 y se apaga a las 7:30. Perfecto. Si queremos modificar eso, que se encienda a una hora diferente, pues habrá que modificarlo con el botón más y menos, pero supongamos que queremos que se haga de forma automática cada día a la misma hora por la mañana y cada día a la misma hora por la noche. Simplemente entrando en el UT07 tenemos que, como está on, en este caso 1, pero cambiarlo al 2, on 2. Lo mismo hay que hacer UT08 a las 20, UT09 a las 22:30, pues el UT10 hay que poner, en este caso, on 2. Confirmamos y tenemos el lunes y el martes ya de esta forma programados de forma automática para que encienda la estufa. Lo mismo hacemos con el miércoles, pues vamos aquí, tocamos una vez y aquí vamos al día 3, que es miércoles. Avanzamos
hasta el 5, UT05 a las 6, UT06 a las 7:30 y confirmamos con el UT07, en este caso ON 2, le ponemos ON 3. Confirmamos y tenemos la primera franja matinal del miércoles activada. Pues vamos hasta UT10 y me he pasado largo, lo siento, perdón. Ocho, 9 y 10. UT10 y está encendido el miércoles, ya lo podéis ver. Que no queréis que se encienda el miércoles por la noche porque no estaréis, porque lo podéis programar también y eliminar apagado el día miércoles por la noche, porque aquí estamos en UT10. Acordaros de UT05 y 06 corresponden al encendido y apagado de la primera franja horaria, de la primera franja de programación, la matinal. Por ejemplo, con el UT07 confirmamos que se encienda o que se apague. También lo podemos cancelar, evidentemente, para que no se encienda por la mañana y sí que se encienda por la tarde. En este caso lo que acabo de hacer ahora es que el miércoles por la noche, por la tarde-noche, desde las 8 a las 22:30, que esté apagado. Confirmo. Vamos. Día 4, que corresponde al jueves. Vale, ¿qué me interesa el jueves? ¿Que se encienda por la mañana? Pues sí, como todos los días. No, mira, el jueves por la mañana no me interesa porque tampoco estaré por la mañana. Ok, pues vamos al día... Perdón, el día 4, confirmamos. La hora se mantiene de la estufa. Este es el UT4, aquí no tenemos que entrar y vamos con el UT5. A las 6 de la mañana se enciende, dale, pero en lugar de poner una hora que no puede ser, que no, porque si yo pongo las 0 horas serán las 12 de la noche, se encenderá igual, y que se apague a las 7:30, pues lo que voy a hacer es pasar directamente a UT07 y en lugar de ponerle, está en el día miércoles de momento, avanzo al jueves y off. O sea, ¿qué va a pasar aquí? Que por la mañana no se va a encender la estufa. Por la mañana no se enciende. Pero si yo avanzo por la noche a las 20, ok. Se apaga a las 22:30, ok. Y si le pongo el día jueves a la noche, que sí, que se encienda. O sea, que se enciende por la mañana, por la mañana no se enciende y se enciende por la noche. ¿Correcto? Lo dije bien. No se enciende por la mañana y se enciende por la noche. Y de esta forma podemos programar todos los días para que sean de forma rutinaria. Si los copiamos todos los mismos horarios y a todos les ponemos on en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6 y en el 7, se encenderá cada día de la semana. Y si ponemos de forma rutinaria también para que se encienda y se apague por la noche a la misma hora, pues hay que ponerle a todos on. En el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6 y en el 7. Es un poco engorroso, pero una vez que se hace y se repite el proceso, en el segundo día o en el tercero ya le pillamos un poco el truco de cómo se hace de forma manual y ya está. Que nos interesa eliminar alguna franja horaria para que no se encienda, pues como acabo de hacerlo. Mira, ahora han pasado los segundos automáticos que te permite trabajar la placa y ahora ya no nos deja hacer nada, pues tenemos que volver a entrar y en este caso estábamos en el 10. Voy al 10 porque el que me recuerda. UT10, que no me interesa que el día domingo, domingo, vamos al día 7 que sería el domingo, que no se encienda por la noche porque no estaremos en la casa de campo o en la segunda residencia, porque el domingo como nos fuimos ya para la ciudad lo ponemos en off, entonces el domingo no se apaga, pero el lunes sí. Y bueno, y si no vamos a estar en toda la semana, pues lo más normal es que confirmamos con esto. Si no vamos a estar en toda la semana en esa casa, pues simplemente utilizarlo de forma manual, sin programación. ¿Que vamos a estar toda la semana? Pues bien, como lo acabo de explicar y de forma muy sencilla.
Bien, esto es lo que acabo de decir para las placas Micronova L023, L030, las Duepi Group también en su versión Evo 800, Evo 900 y algunas Micronovas N100, ¿de acuerdo? Con esta placa que acabo de enseñar, con la J042 de Micronova, ¿vale? J042, si no tenemos este mando a distancia, este control remoto, que tenemos que hacerlo a través de este botón de aquí, programación automática, y bueno, con este botón de aquí lo he explicado en uno de los vídeos que tengo por aquí arriba, que los dejo. Con este botón ponemos la hora, ¿de acuerdo? Y si queremos programar, aquí tenemos on 1, off 1, on 2, off 2. Aquí tenemos las dos franjas horarias. Encendemos por la mañana, apagamos por la mañana. Encendemos por la noche, apagamos por la noche. Esto, una vez que lo tenemos programado, aquí en el display del mando a distancia, lo confirmamos y se pondrá de forma automática este LED que está aquí arriba del reloj encendido y quedará programado de forma automática. Pero bueno, lo dicho, he hablado con la gente de Micronova y me han dicho que en este modelo de placa controladora, por mucha decepción, si no tenemos este mando a distancia, no lo podemos programar de forma manual. O sea que todo lo que acabamos de hacer no tiene ningún sentido. Pues a mí me parece que hay que hacer un tirón de orejas a esta gente, porque no puede ser que nos obliguen a comprar simplemente un mando a distancia y que tengamos que programar la estufa con un mando a distancia cuando lo acabo de explicar de una forma muy práctica, muy intuitiva, de poder hacerlo de forma manual. O sea que nos han bloqueado esta placa controladora para que simplemente se haga a través de este mando a distancia. Lo podéis ver en el canal. No dejéis de ver ese vídeo que está aquí arriba. Aquí arriba les dejo la tarjeta del vídeo. No dejéis de ver ese vídeo porque hago una descripción completa de cada una de las funciones de este mando a distancia, cada una de las funciones que están visibles a través de los botones. Y los que tenemos un mando a distancia como este, tampoco se puede realizar la programación. Pero bueno, esto que acabo de hacer, de programarlo de forma manual a través del display de 3 botones, es válido para una gran cantidad de placas controladoras, a excepción de esta Micronova J42. O sea que cuando pidáis la información, como siempre os digo, es importante averiguar cuál es la placa controladora que tenemos. Muchas veces viene expresado aquí en el display que al encender y apagar la estufa se sale la información, y si no, pues habrá que quitar las tapas y acceder a la placa controladora a ver cuál es. Normalmente, también otro dato, en el manual de usuario de la estufa suele venir el sistema y esquema eléctrico de la placa controladora, y allí puede llegar a poner el modelo de placa controladora que hay. Pero bueno, este sistema que acabo de explicar es válido para muchas. Pues nada, lo dicho, me sabe mal, es una gran decepción, pero bueno, yo en este caso tengo el mando a distancia, y podría programarlo de forma automática con el mando a distancia, y de hecho funciona muy bien. Pero claro, como lo quiero hacer de forma manual, aquí no funciona. Dicho por la gente de Micronova, me han dicho en este modelo no está disponible a través del display, solo con el receptor infrarrojo que está aquí, que aquí lo podéis ver, el receptor infrarrojo del mando a distancia, y a través del mando a distancia. Pues nada, como siempre, os pido que os suscribáis al canal si os interesan y os gustan estos vídeos que realizamos con información, con el valor y aporte que estamos haciendo cada día para muchos usuarios. Y si tenéis cualquier tipo de duda o consulta, a través del canal, a través de la página web, hay formularios de contacto para que nos podáis contactar y reflejar allí
o volcar allí todas las dudas o consultas. Y os dejo ahora con otro tema, que es lo que no se ve detrás de las teclas de este mando a distancia y las funciones que podemos controlar de las placas controladoras a través de este mando a distancia. Eso para el siguiente vídeo, os lo dejo porque es importantísimo y nos evitamos de entrar en diferentes menús como lo hacemos de forma, como siempre, práctica, pero a partir de aquí tenemos unas teclas y unas funciones ocultas que este mando a distancia lo dice todo. Pues ya está, un poco de suspenso para el siguiente vídeo y como siempre suscribirse, echarnos una mano y aquí estamos para seguir aportando valor y ayudar a muchas personas. Un fuerte abrazo desde Barcelona y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!